Entonces, pasando a la región del diencéfalo, ¿sí? Acuérdense que vamos por niveles, ¿no? Empezamos por médula espinal, luego nos fuimos al tallo con sus 3 niveles, médula oblongada, puente mesencéfalo, nos detuvimos en el cerebelo, y ahora pues ya, ¿no? El siguiente nivel, por encima del mesencéfalo, es la región del diencéfalo. Que acuérdense, de manera como muy general, en la región del diencéfalo, ¿qué estructuras vamos a tener? Los tálamos. Los Los tálamos. tálamos, exacto. Entonces, así lo asociamos, ¿no? Diencéfalo igual a tálamos. Entonces, primero vamos a abordar la vista externa, la configuración externa, cuáles estructuras observamos, y luego nos vamos a ir a un corte, y ya de ahí propiamente nos vamos abordando el tálamo, el hipotálamo. Entonces, fíjense, vamos a partir por acá. Tenemos entonces, por ejemplo, un encéfalo desde una vista inferior, ¿sale? Entonces, ¿qué podemos apreciar? Los hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Acuérdense que los dos hemisferios están separados por este espacio que corresponde a la cisura interhemisférica. Nada más para recordar un poquito. ¿Qué repliegue de la dura madre ocupaba la cisura interhemisférica? ¿Se acuerdan? La hoz cerebral. Exacto, la hoz del cerebro. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí, por ejemplo, ya se retiró en este encéfalo. ¿Qué retiramos? ¿Qué se retiró en este encéfalo? El tallo. Cerebelo. Ah, bueno, ajá, todo el tallo. El cerebelo y el tallo, ¿sí o no? Se Sí. retiró el cerebelo y el tallo. Y entonces, fíjense, nada más aquí, si nos enfocamos en esta región donde se cortó el tallo, ¿a qué nivel dirían que se hizo? De mesencéfalo. Perfecto, ¿a nivel de qué colículos? De los superiores. ¿Por qué de los superiores? Porque está ahí los núcleos rojos, ¿no? Y la Correcto, materia negra. correcto. Está Eso, muy bien. marihuano. Exacto, ahí está el osito Justo. marihuano, ¿sí o no? Vean, el osito marihuano, ahí está, ¿no? Sus orejitas, vean. Aquí está la boquita que corresponde al acueducto mesencefálico, ¿sí? Vean la barbilla, ahí serían los pedúnculos, perdón, los colículos superiores, ¿sí? Los ojos rojos, pues ahí los núcleos rojos, ahí está, marihuano. Y acuérdense, tiene las orejas sucias, porque entonces aquí en la base, ¿qué vemos? Sustancia negra. La sustancia negra, justamente. Entonces estamos a nivel del mesencéfalo, no se les olvide. Ya ahí sean creativos, ¿no? Si se van a vestir de algo, vístanse de mesencéfalo. Bueno, entonces, pues justo aquí alcanzamos a observar los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Y esta región sería la fosa interpeduncular, si se acuerdan, ahí estaría la fosa interpeduncular. Emergiendo, ya aquí no los llevamos en el corte, pero ahí estaría emergiendo cuál nervio craneal, que atraviesan sus fibras el núcleo rojo. El oculomotor. El oculomotor, ¿sí? A ver, pregunta, ¿cuál vía procedente del cerebelo llega al núcleo rojo? Rubro cerebeloso. No, 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 a ver qué onda. Viene Ah, del no, no, no. cerebelo. ¿De qué núcleo? No Si era termina en el del. núcleo rojo, termina en rubral, ¿sí o no? O rúbrica. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál vía era? Globoso, emboliforme, rubral, ¿sí o no? Sí, sí, Bueno, sí, sí, cierto. y ya de aquí, ¿cuál vía surgía? Rubro espinal. La rubroespinal, así es. ¿Sale? Bueno, nada más ahí para recordar. Ahora, acuérdense que al fondo de la fosa interpeduncular se encontraba la sustancia perforada. ¿Cómo se llamaba? ¿Sustancia perforada qué? Sustancia perforada posterior, ¿sí? Y justo ahora sí, ya por delantito, vamos a encontrar algunas estructuras que son visibles en esta cara inferior y que corresponden al diencéfalo, ¿sale? Fíjense, partimos de estos tubérculos que se encuentran allí en estrecha relación con la sustancia perforada posterior. ¿Quiénes son esos tubérculos? Acuérdense que en la neuro, pues quien les dio la denominación tenían mucha imaginación, ¿no? Entonces, Ah, de las, son los por lo que, tubérculos que de mamilares. mamilares.
No, las Ah, no. nates eran los Así. colículos superiores, Ajá. acuérdate, ¿sí o no? Que Sí, están sí. atrás. Ya iba a Pero decir bueno, otra aquí, cosa. aquí volvemos a cosas Ay, no. turbias, ¿no? Entonces aquí están los tubérculos mamilares, ¿sí o no? Sí, Tubérculos mamilares, porque allá adentro pues se encuentran los núcleos mamilares, ya lo veremos, que son del hipotálamo. Luego fíjense, por aquí adelantito observamos una porción cónica desde la que se está originando el tallito que nos lleva a la glándula. Vean, aquí esta glandulita, ¿cuál sería? la hipófisis. La hipófisis, justamente. Y vean, en estrecha relación con la hipófisis, acuérdense, en la anatomía clásica, en el diencéfalo, ¿cuál nervio craneal se desarrolla? El óptico. El óptico. Entonces, fíjense, por aquí vienen estructuras de la vía visual, ¿sí? Aquí está cortado, por ejemplo, fíjense, aquí estaría cortado el nervio óptico. Y aquí en estrecha relación con la hipófisis hay unos axones que se decusan para formar qué estructura de la vía visual. El El quiasma óptico. quiasma. El quiasma óptico. Y por aquí detrás observamos el tracto óptico. Entonces, cuidado, va nervio óptico, ¿sí? Algunas fibras se decusan, forman el quiasma óptico, que está en estrecha relación con la hipófisis. Eso es muy, muy importante. Y ya por detrás tenemos los tractos ópticos. ¿Queda claro? Sí, doc. Muy bien. No se les olvide esta estrecha relación que tiene la hipófisis con el quiasma óptico, porque acuérdense que de la hipófisis, pues son frecuentes que se formen unos tumores. Uno de los más frecuentes, ¿alguien se acuerda cuál es? Uno genera lo que es el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan, de hecho, no es un tumor. ¿Qué ocurre? Más bien, Ah, sí, la es hipófisis, cierto. por una hemorragia posparto, Una, se queda sin irrigación y se muere, ¿sí? Ok, sí, es Y pues cierto. ya, tiene necrosis. Eso es el síndrome de Sheehan, justamente. Y que se empieza a manifestar, por ejemplo, porque no hay leche en las glándulas mamarias, no se produce, porque como se murió la hipófisis, ¿qué hormona ya no se producía? La gonado. Ah, La, bueno, la liberadora de gonadotrópinos. no. El ¿Cuál es la que va a H. estimular la formación de leche? Ahí ya lo pusieron. No, no es La LH. prolactina, ¿sí o no? Prolactina. Sí, sí, sí. Pues uno de las manifestaciones iniciales del síndrome de Sheehan es la, la ausencia de producción de leche en la glándula mamaria porque no hay prolactina, no hay quien la estimule. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y fíjate, más bien mi pregunta va justo en el extremo contrario. Hay ocasiones en que de la glándula hipófisis se forman tumores. El más frecuente es de las células productoras de ¿qué? A ver, Héctor, nada más para no dejar ahí tu comentario al aire. En una mujer embarazada, evidentemente que ya tuvo una hemorragia posparto, ya tiene caracteres sexuales secundarios, ¿estás de acuerdo? Más bien esa mujer, a partir de ese evento, ya no va a regenerar su endometrio y entonces ya no va a tener menstruación, ya no va a tener estímulo al ovario para que maduren los folículos y por lo tanto ya no se van a producir hormonas ováricas. ¿Me explico? Porque ya el síndrome de Sheehan se produce en un contexto de una hemorragia posparto. O sea, esa mujer, pues evidentemente ya había alcanzado la madurez sexual, ya tuvo su embarazo y se provocó el síndrome de Sheehan por una hemorragia posparto donde muere la hipófisis, se queda sin aporte sanguíneo, ¿sale? Miren, les decía, ¿no? Regresando. Mi pregunta va en el extremo contrario. Hay células, las productoras de prolactina, ¿sí? Que a veces se vuelven locas y entonces forman unos tumores que se llaman prolactinomas. Entonces, vean, sería el extremo contrario, ¿no? Del síndrome de Sheehan. Y entonces, esos tumores, ¿por qué se los menciono? Porque cuando se generan, ¿a quién comprimen? Por la relación Quiasma. estrecha que tienen. Quiasma óptico. Al quiasma óptico y por lo tanto nos generan manifestaciones visuales, ¿sí? Ya veremos más adelante, se pierden los campos temporales y eso se le conoce como hemianopsia heterónima bitemporal. Y pues es una manifestación visual que hace referencia, nos hace sospechar de un tumor en la hipófisis.
Y justamente, pues por esta estrecha relación anatómica que tienen. ¿Me explico? Doc, ¿cómo dijo que se llamaba el tumor? Prolactinoma. Es el más frecuente, no es el único. Se llama así porque las células, pues son justamente, el tumor está formado por células productoras de prolactina. Y pues estos tumores pueden ocurrir tanto en mujeres, pero también en hombres. La acromegalia puede provocar adenomas hipoficiarios. Más bien hay que ver cuál es el origen de esas alteraciones, ¿sale? De la acromegalia. Ahorita no me voy a meter en esto. Estamos en diencéfalo, ¿sale? Pero más bien, si hubiera un tumor productor de hormona de crecimiento, ahí veríamos, ¿no? Podría ser otro tumor. Ahorita les digo, el más frecuente, que ahorita nos vamos a acordar, pues es el prolactinoma. Pues es uno, pero pueden ser otros. Puede ser uno productor de hormona de crecimiento, claro. ¿Me explico? ¿Y este tumor es visible en el ojo? No, da manifestaciones en los Ah, campos visuales porque estamos comprimiendo el quiasma óptico. Para verlo, ¿qué necesitarías hacer? ¿Un fondo de Un ojo, tal estudio de vez? imagen, Ah, ok. No, sí, sí, sí. ok. ¿sí? Una tomografía o una resonancia, justamente, y entonces ahí verías el tumor, ¿sale? Y más bien, entonces, las manifestaciones del campo visual, pues es justamente tu sospecha clínica, que ya te da paso, dices, yo sospecho que tiene un tumor, le voy a mandar a hacer un estudio de imagen. Y pues ya con el estudio de imagen puedes confirmar tu sospecha. ¿Me explicó? Sí, Doc. Muy bien. Entonces, básicamente, esas son las estructuras del diencéfalo que observamos en una vista inferior del encéfalo. ¿Sale? No son muchas. Pero ahora fíjense, para verlo un poquito más a detalle, ahora qué corte estamos haciendo por aquí. Sagitario. Un corte sagital. Y por acá, esta vista ya se la saben. ¿Qué vista tenemos por aquí? Posterior del tallo, ¿no? Exacto. Vamos a detenernos primero en la vista posterior. ¿Se acuerdan que aquí en el tallo, en la cara posterior, pues ya alcanzábamos también a observar algunas estructuras del diencéfalo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aquí sobre los colículos superiores, ¿quién estaba? Ah, la glándula pineal. La glándula pineal con sus núcleos avenulares. Y acuérdense, estos núcleos, estas estructuras, forman ¿el epi qué? El epitálamo, por ejemplo. ¿Sí? Y fíjense, incluso por aquí alcanzamos a observar estas prominencias. Vean, ahí parece como una mongos, ¿se acuerdan? Al Sí, tálamo, ¿no? Sí. estas prominencias que se alcanzan a ver son justamente el tálamo. Entonces, vean, aquí ya tenemos en la cara posterior, alcanzamos a observar estructuras del epitálamo y del tálamo propiamente. ¿Ya vieron? Y en la vista inferior, estas estructuras que ahorita mencionábamos, ¿de cuál tálamo serían? Del hipotálamo, Hipotálamo. porque Ok. están debajo, ¿sí o no? Entonces, estas estructuras que ahorita describimos son parte del hipotálamo. Y en la cara posterior del tallo, alcanzamos a ver estructuras del epitálamo, ¿sí? Glándula pineal y cuerpos avenulares, ¿sí? Pero también observamos estructuras que forman parte del tálamo, ¿sí? Entonces, estas estructuras que se alcanzan a asomar son unos núcleos llamados cuerpos geniculados. Son parte del tálamo, a final de cuentas. ¿Queda claro? ¿Qué es lo que podemos observar del diencéfalo desde las vistas externas? Sí, Doc. Muy bien. Y fíjense, como referencia, a nivel del diencéfalo, ¿qué región del sistema ventricular encontrábamos? El tercer ventrículo. Exacto, por aquí se anda asomando el tercer ventrículo, fíjense. ¿Sale? Entonces, fíjense, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Un corte qué? Sagitario. Un corte sagital, ¿sale?
Entonces, vamos a identificar las estructuras desde un corte sagital, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí nos orientamos en el corte sagital. Me regreso rapidísimo a la laminita que veíamos en las generalidades de las regiones del encéfalo. Fíjense, si se acuerdan esta lámina del néter, aquí justamente con naranjita más o menos ahí, toda esa región ¿a qué corresponde? Encéfalo. Al... Diencéfalo. Ujú. Al diencéfalo. ¿Ya vieron? Encéfalo. Nos vamos a enfocar justamente en esa región para no perdernos, ¿sí o no? Sí. Ahí está, fíjense. Lo mismo, ¿sale? Ubicamos estructuras conocidas, ¿sale? Vamos a partir siempre de lo que sí podamos identificar y luego ya poco a poco nos damos a lo particular. Entonces, por ejemplo, aquí estamos observando sobre todo esto que le estoy encerrando, ¿qué sería? Ahí. Tallo cerebral. Tallo cerebral, ¿sí o no? Tallo cerebral, por aquí detrás, ¿a quién encontramos? Cerebelo. Cerebelo. El cerebelo. Entre tallo y cerebelo, la cavidad ¿de quién? Cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo, ¿sí? La cavidad del cuarto ventrículo. Ahí se ve el piso anterior, que sería la fosa romboidea, ¿sí? Y el techo posterior, que serían los velos medulares, ¿sí o Medulares. no? Los velos Sí. medulares. Sí. Aquí, a ver, todavía anda por ahí Omar. Sí, Doc, aquí estoy. Ah, miren, aquí por ejemplo, en este corte, como es sobre la línea media, vean, aquí abajo en el cuarto ventrículo, ahí está otra vez ese agujerito. ¿Cuál sería ese agujerito? Lo voy a poner porque, De bueno, no Mayendi, ¿no? tengo- El de Mayendi, ¿sí? El foramen medialo de Mayendi, ahí se ve, por ejemplo, ¿vale? Ok, ya lo vi. Y Gracias. otro detalle, también acuérdense, todos los ventrículos tienen su plexo, ¿qué? Eso rojizo que se ve ahí, Coroideo. su plexo coroideo. Entonces, el plexo coroideo del cuarto ventrículo, ¿a qué nivel queda? ¿De la médula oblongada o del puente? De la médula oblongada. Es correcto, sobre todo de la médula oblongada. Muy bien. Y vean, siguiendo con ese sistema ventricular, vean el cuarto ventrículo, esta región del tallo, ¿qué sería? Fíjense, esa región que les estoy encerrando. ¿Es encéfalo? Mesencéfalo. Vean cómo el cuarto ventrículo forma parte, ¿no? del conducto del tubo neural. ¿Qué ocurría con ese conducto a nivel del mesencéfalo? Vean. ¿Se acaba o se consolida? Se Ah, estrechaba y ¿qué nos estrechaba. formaba? ¿Qué nos formaba aquí? El conducto de Silvio. Acueducto. Exacto, o acueducto cerebral mesencefálico. Y vean cómo en el corte sagital nos permite separar lo que queda dorsal. ¿Qué sería? ¿Qué región del mesencéfalo? La posterior, ¿no? Es Ajá, los... pero ¿cómo se llamaba? ¿El techo o? Ay, Ahora Los sí es lo que folículos, no. lo del tecnum de lámina cuadrigemina, ¿o no? Techo o tectum, justamente, ¿sí o no? Entonces el tectum, ¿sí me escuchan bien? ¿O me estoy cortando? Sí, Doc, se escucha muy todo bien, bien, todo bien. Ok, bueno, ¿sí se escucha muy bien o muy cortado? muy bien. O sea, sí se escucha bien. Ah, Todo ok, bien, ok, todo bien. ok. Si me corto, me dicen. Bueno, entonces fíjense, aquí entonces tenemos el tectum. El tectum corresponde a la lámina cuadrigémina, donde se encuentran los colículos, ¿sí o no? Sí. Y entonces fíjense cómo el acueducto me separa ahora por aquí delante. ¿Qué región del mesencéfalo sería? ¿El El piso? tegmento, El piso, el ah, tegmentum, justamente. Y por aquí se alcanza ya a observar las fibras que están formando el pedúnculo, ¿qué? cerebeloso, Cerebral. El pedúnculo cerebral, ¿sí o no? sí, ¿Me siguen? ¿Vamos bien? sí. Sí, Ahora fíjense. ¿Sí? no, 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 nada, decía que sí, que saben.
Ok. Entonces, fíjense, si seguimos ahora el acueducto mesencefálico hacia arriba, entonces, ¿a qué cavidad vamos a caer? Tercer ventrículo. Al tercer ventrículo, así es. Entonces, ahora lo que estamos identificando en esta región sería la cavidad del tercer ventrículo, ¿sí o no? Sí, Doc. Ahora fíjense, el tercer ventrículo, entonces acuérdense, ¿a qué nivel se encontraba? ¿A qué nivel del tubo neural? Diencéfalo. El diencéfalo. Y entonces, al tercer ventrículo, acuérdense, el cuarto le identificábamos un piso y un techo, ¿sí o no? A ver, pero disociada, ¿por qué? ¿Porque no se entendió o qué onda? Bueno, entonces acuérdense que al cuarto ventrículo le estudiamos un piso y un techo, ¿sí o no? Al tercer ventrículo, más bien le vamos a estudiar, pues también una pared anterior, ¿sí? Un límite posterior. También le vamos a identificar un piso, pero aquí vamos a identificarle paredes laterales, ¿sí? El tercer ventrículo se encuentra delimitado o se encuentra en medio de las dos regiones diencefálicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el corte sagital. Entonces, por ejemplo, aquí estaría el tálamo. ¿De qué lado? ¿Qué tálamo estamos viendo? Lado derecho. Derecho. El tálamo derecho, ¿sí? Estamos viendo el tálamo derecho y pues aquí debajo del tálamo derecho vemos el hipotálamo derecho. Entonces, esas son sus paredes laterales del tercer ventrículo. El tálamo derecho y por lo tanto la otra pared lateral, ¿cuál sería? El tálamo y el hipotálamo, ¿de qué lado? Izquierdos. Izquierdo. Izquierdo. ¿Sí? Y entre los Entonces, dos, ¿sería la medial? ¿El hipotálamo? no, otra vez, no hay pared medial, más bien el tercer ventrículo, a ver, si les pongo un dibujito, el tercer ventrículo, aquí está, ¿no? Es ese circulito. Entonces, sus paredes laterales están formadas por los dos Hipotálamo. tálamos, y aquí debajo por los dos hipotálamos, ¿sí o no? Sí. Entonces, el tercer ventrículo queda en medio. Por eso, sus paredes laterales son respectivamente, pues los tálamos, el tálamo y el hipotálamo de cada lado. ¿Me explicó? Sí. Entonces, el corte pasó por aquí, ¿no? El corte sagital pasó por aquí. Entonces, por eso estamos observando una de sus paredes laterales, que en este caso es el tálamo y el hipotálamo del lado, ¿qué? Derecho. Derecho. Del lado derecho, ¿sí o no? Sí, Doc. ¿Me explicó? Ok, ahora fíjense, también tenemos un límite anterior muy importante de ese tercer ventrículo. Vean cómo abordando el tercer ventrículo vamos justamente identificando las estructuras del diencéfalo. Entonces tenemos un límite anterior de ese tercer ventrículo, que es esta lámina. ¿Ya la vieron? Sí. Esa lámina es bien importante, se llama lámina terminal. Lámina terminal, ¿sí? ¿Por qué se llama así? Porque esta lámina se forma al cerrarse el tubo neural, ¿sí? Acuérdense que el tubo neural se termina cerrando a final de cuentas. Entonces, la lámina terminal corresponde al punto de cierre del neuroporo anterior del tubo neural. Ahí se cerró el tubo neural. ¿Queda claro? O sea, sería como su parte más apical o su parte más alta. Exacto, su parte más rostral, Oh, ok. Sí, sí, sí. ¿sí? Sí, Doc. Entonces, ahí entonces la lámina terminal, acuérdense, corresponde al sitio donde cierra el tubo neural, específicamente el neuroporo anterior.
y corresponde, por lo tanto, al límite anterior del tercer ventrículo. ¿Sí o no? Sí, Doc. Muy bien. El límite posterior del tercer ventrículo corresponde a las estructuras del epitálamo, ¿sí? Por aquí, fíjense, se alcanza a observar la glándula pineal y por aquí al ladito su núcleo avenular. Entonces, pues esas estructuras están delimitando posteriormente, fíjense, el tercer ventrículo. ¿Sale? Disculpe, Ok. ¿qué era glándula pineal y qué otra? La glándula pineal que está asociada con su avenular. ¿Sale? Ok, gracias. Entonces, el límite posterior del tercer ventrículo, pues sería la región del epitálamo, para fin de cuentas. ¿Sí o no? Sí, Doc. Correcto. Núcleo avenular o avénulas, así las pueden encontrar. Entonces, fíjense, tenemos ya entonces las paredes laterales, tenemos un límite anterior, un límite posterior, entonces también tenemos un techo, ¿sí? El techo está formada por esta estructura, ¿sí? Estos axoncitos que van sobre el tálamo. ¿Alguien sabe qué quiere decir tálamo? El significado de tálamo. La verdad no, Doc. No, bien, vean, aquí viene otra mnemotecnia medio turbia de la neuroanato. Tálamo quiere decir lecho. Lecho o, ¿cuál sería un sinónimo de lecho? A ver. ¿Seno? No, no exactamente. Casa, no. Cama, ¿no? Ah, sí, cierto, sí. ¿Han escuchado la expresión en su lecho de muerte? Sí, justo. Ah, sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, les digo, a ver, aquí mnemotecnia medio turbia. Para que se acuerden, ¿no? Tálamo quiere decir lecho o cama. ¿Sí? No, Héctor, es lecho o cama. Tálamo eso quiere decir, ¿sale? No nos confundamos. Entonces, ¿cómo se le conoce al hecho de tener relaciones fuera del matrimonio con otra persona que pues no es la esposa o el esposo? ¿Adulterio? ¿Adulterio y de qué otra forma? Por, Mm, Bueno, incluso al propio hecho de tener relaciones ya como tal, se le conoce como fornicar, ¿sí o no? Oh, sí, sí, sí. Que de hecho el término fornicar viene de fornix y esa palabra ya la vimos antes, ¿se acuerdan? Sí, de ¿Qué Grecia, quería ¿no? decir Y de los fornix? arcos. Es arco, ¿no? Arco, justamente, quiere decir arco. Pero aquí para que se acuerden, ¿no? Y para que se acuerden, les digo la mnemotecnia turbia. Es encima del tálamo o sobre el tálamo. ¿Qué se hace? Se El fornica, hecho. dicen. ¿Sí o no? Que les digo, más Sí, bien Doc. tiene un aspecto histórico, la palabra fornicar, ¿sí? Pero no quiere decir coito, de hecho, ¿sí? Quiere decir arco. Por eso encontramos la palabra fornix en muchos lugares. Pero bueno, la mnemotecnia es así, para que no se les olvide. ¿Dónde está el fornix? Entonces, Encima del tálamo, ¿no? Del hecho. encima del tálamo. Exacto, encima del tálamo. Y de hecho hay otro contexto ahí muy interesante. ¿Alguien sabe qué significa la palabra fuck? En inglés, sí. ¿Qué quiere decir? No, pues igual el acto, ¿no? Está en Vaya. inglés. Ajá. Fornicar o fornicación, under, o sea, bajo la aprobación, no me acuerdo bien qué era la C, del rey, ¿Neta? ¿sí? En la época medieval, pues acuérdense, todo, ¿no? Se regía mucho por la religión, entonces, pues no estaba permitido, ¿no? No era permitido tener relaciones fuera del matrimonio. Entonces, cuando ya se casaban, ponían ahí
en sus puertas de sus casas, que ya pueden fornicar porque ya tienen la aprobación del rey, ¿no? Porque ya se casaron. Entonces, eso, de ahí viene la palabra fuck, por ejemplo, ¿no? ¿Sí lo sabían o no? No, hasta apenas me acabo de ¿Qué? enterar. Bueno, ahí nada más contexto, un poco de cultura general. El punto es que la mnemotecnia, para que no se les olvide, ya quedamos, ¿no? El fornix, ¿dónde está? Encima El tálamo. Tálamo. del tálamo, ¿sí? Ahí está. Doc, entonces ese sería el techo. Exacto, el fornix sería, por lo tanto, el techo del tercer ventrículo, ¿sí? Y el piso del tercer ventrículo, pues básicamente sería el hipotálamo, ¿sale? Fíjense, si regresamos a este esquemita que les puse, entonces por aquí veríamos cortadito, ¿aquí quién iría? Hay uno de cada lado, ahí con azul, ¿qué serían? Encima del tálamo, ¿quiénes van? Tálamo y encima Fornix. el Fornix. fornix. Entonces ahí estaría el fornix, uno derecho, uno izquierdo, están formando el techo. Y el piso, ¿quién lo está formando? Las regiones del Hipotálamo. hipotálamo. Así es. Entonces otra vez, repasando, tercer ventrículo. Paredes laterales. ¿Quién forma las paredes laterales del tercer ventrículo? Tálamo y Tálamo hipotálamo. e hipotálamo. Tálamo Es e el hipotálamo. hipotálamo. Justo. Lateral superior, pues el tálamo. Lateral inferior, la región del hipotálamo. ¿Sí o no? Sí. Sí. Aquí, ¿cómo podemos separar tálamo de hipotálamo? Porque hay un surquito. Este surco se llama surco hipotalámico. Y pues ahí nos sirve de referencia, ¿no? Para separar tálamo de hipotálamo. Ahí está la pared lateral. Pared anterior, ¿qué sería? Lámina terminal. La lámina terminal. Pared posterior. La glándula pineal y sus núcleos Ajá, avenulares. exacto. Incluso aquí hay una comisura que se llama comisura avenular. Pero les digo, para no hacernos pelotas ahorita, pared posterior es la región del Epitálamo. epitálamo. Techo. ¿Quién forma el techo del tercer ventrículo? El fornix. El fornix. ¿Y el piso? Hipotálamo. El hipotálamo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí. Ahora fíjense, como es un ventrículo, acuérdense, ¿qué les dije? Todo ventrículo que tiene, donde se produce Plexo su líquido coroides. cerebroespinal. Exacto, vean, aquí justamente, en relación con el tálamo y el fornix, ahí está el plexo coroideo del tercer ventrículo. ¿Ya lo vieron? El Sí, surco hipotalámico, justo, el surco hipotalámico es esta región, fíjate, que nos sirve para delimitar hacia abajo hipotálamo, hacia arriba, pues tálamo propiamente. ¿Sale? Ahora fíjense, en este dibujito que les puse aquí, ¿sí? Desde la vista posterior, ahí le complementé un poquito el dibujo del tálamo. Fíjense, identificábamos, ¿se acuerdan? Glándula pineal, núcleos avenulares, y entonces ahí al interior que se encontraba nos dejaba ver esa abertura, ¿parte de quién? El Tercer ventrículo. El tercer ventrículo. Ahora quiero que observen lo siguiente. Este tálamo, ¿de qué lado es? Este que le estoy encerrando. Izquierdo. El izquierdo. El otro, pues, es el derecho. ¿Qué ocurre? ¿Qué les ven a los dos tálamos? Se Como que unen. están convergiendo hacia el tercer ventrículo en esa entrada que estamos viendo ahí. Exacto, se comunican. ¿Ya vieron? Tienen una comunicación. Esa comunicación, ¿cómo se llama? Adherencia intertalámica. Tiene muchos nombres. Adherencia es como de los más frecuentes, ¿no? Adherencia. Ahora, ¿se acuerdan? Les había dicho en una clase previa que las estructuras que comunican ambos lados del cuerpo, ¿cómo se les llama? ¿Comisuras será? No. Comisuras. ¿Sí? Ah, ok. Comisuras. Entonces, esta estructura también se le conoce como comisura, adherencia, comisura, como quieran,
Talámica. talámica. ¿Sí o no? Comisura intertalámica. Acuérdense, las estructuras que comunican ambos lados se llaman comisuras. Entonces, por eso lo podemos encontrar a esta estructura como comisura intertalámica, ¿sí o no? Ahora, nada más para no dejar morir ese comentario. Claro, ya llegaremos, fíjense, de una vez lo ponemos, ¿no? Ya saliendo de la región del diencéfalo, aquí no se vayan a confundir, pero justo por encima del fornix, esta estructura, ¿cuál es? El cuerpo calloso, El ¿no? cuerpo calloso. El cuerpo calloso son axones que se llaman axones comisurales. ¿Por qué? ¿Qué están comunicando? Ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Ambos hemisferios. ¿Sí? Justo, justo. De hecho, el fornix también son fibras comisurales. Es más, vamos a ponerlo de una vez aquí. A ver, la sustancia blanca en el encéfalo, la podemos clasificar, haciendo un paréntesis, ¿no? En fibras de proyección, fibras comisurales y fibras de Asociación. asociación. Acuérdense, es sustancia blanca, no se vayan a confundir. ¿Cuáles estructuras son fibras comisurales? Por excelencia, ya se los dije ahorita. Cuerpo, Calloso. Calloso. cuerpo calloso. El que nos interesa ahorita, el El fornix. fornix. Y también la comisura, incluso así se llama, ¿no? Comisura blanca Gris. Ah, anterior. ¿Por qué la gris no? Porque si es gris, ¿qué pues parte de las neuronas sí. son? Sí, son somas, son somas. Somas, ¿sí o no? Aquí estamos hablando de axones, sustancia blanca. A ver, si más bien ponemos en sustancia gris, ¿cuáles son algunas comisuras que están formadas de sustancia gris? Comisuras de sustancia gris. Ahora sí, aquí ¿a quién pondríamos? Comisura gris. Comisura gris de la médula Médula espinal. en la médula espinal, ¿sí o no? La Sí. comisura gris de la médula espinal. ¿A quién pondríamos? Además, ¿la comisura qué? Talámica, ¿sí o no? Sí. Pero esas son de sustancia gris, ¿me explico? ¿O no? Ok. Sí, doc. Sí. Entonces ahí no se les olvide. Ahora, el fornix comunica específicamente las regiones del hipocampo. Hipocampo del lado derecho comunica pues con el del lado izquierdo, ¿sí? Entonces acuérdense, el fornix comunica las regiones del hipocampo. ¿Queda claro? Sí, doc. Que está localizado a su vez en el lóbulo ¿cuál? Lóbulo Ok. temporal, ¿sí? Entonces, podemos ser muy específicos, ¿no? ¿Qué regiones comunica el fornix? Los hipocampos. Si les pregunto, ¿qué lóbulos comunica el fornix? Lóbulos temporales, ¿sí o no? Va, sí. Eso. Entonces, fíjense, regresando a la comisura intertalámica, ¿qué está atravesando la comisura intertalámica? ¿A quién atraviesa? Tercer ventrículo. Al tercer ventrículo. Fíjense, regreso al apuntito de las generalidades de la introducción. ¿Se acuerdan? Por aquí habíamos visto un poco el sistema ventricular, ¿sí? Fíjense, nos vamos a este esquemita del sistema ventricular, ya se lo saben, lo vamos correlacionando. Fíjense, en el sistema ventricular, ¿cuál ventrículo será? El cuarto. El cuarto. El cuarto. Este estrechamiento a nivel de mesencéfalo, ¿qué correspondía? El producto mesencefálico es. Acueducto mesencefálico. Y entonces ahora fíjense, aquí quién está dibujado por las estructuras que ahorita comentábamos. El hipotálamo, ¿no?
Bueno, sería el tercer Pero ventrículo. Tercer el Sí, sí. tercer ventrículo. ¿Y qué le ven aquí? Oh, sí, tiene un espacio lleno, Ay, ¿no? Tiene Sería una el relleno. discontinuidad, ¿ya vieron? Sí, sí, sí. oh, Esa discontinuidad, esa perforación, se forma por ¿cuál estructura? La comisura. La comisura intertalámica, ¿sí o no? Entonces, Sí, ¿cuál sí, sí. estructura perfora el tercer ventrículo? Comisura intertalámica. La comisura intertalámica. Por eso, aquí si regresamos ahora al corte sagital, fíjense, vamos a regresar al corte sagital. Entonces, tenemos el tálamo, fíjense, tenemos el tálamo, y esa estructura que se ve cortada más o menos al centro, entonces, ¿a qué corresponde? Comisura intertalámica. A la comisura intertalámica, que está perforando el tercer ventrículo, y pues a su vez, está comunicando ambos tálamos. ¿Me explico? Sí, doc. Ahora, a ver, regresamos aquí al sistema ventricular. Ahí está el tercer ventrículo. ¿Con quién comunicaba? Hacia arriba. Vean, ¿con quién estaba comunicando? ¿Con el fornix o no? No. Los Ventrículos. Fíjate, aquí laterales. estamos hablando de ventrículos. Con los ventrículos laterales, a través de estos conductos o forámenes de quién? Monroe. De Monro, muy bien. Entonces, fíjense, ahí está esa comunicación del tercer ventrículo con los dos ventrículos laterales, ¿sí o no? Sí. Si regresamos aquí a nuestro esquemita, entonces fíjense, por aquí estaríamos observando parte de la cavidad de un ventrículo lateral. ¿Sale? Que vean, Sí, y sí, aquí les sí. puse con estas flechitas esas comunicaciones. Aquí viene un ventrículo lateral y por allá viene el otro, comunicándose a través de estas regiones. Aquí se ve, por ejemplo, muy bien la del lado izquierdo, que sería el conducto interventricular o de Monro. ¿Ya vieron? ¿Vamos bien? Conducto interventricular, ¿verdad? Sí, o de Ok. Monro, O de Monroe. Ok. Gracias. correcto. Entonces, fíjense, ese conducto o foramen de Monro, como quieran, interventricular, está delimitado por varias estructuras. Por ejemplo, aquí, ¿qué lo está delimitando? Parte, El fornix. fornix. el fornix. Y aquí, fíjense, el límite posterior del foramen interventricular de Monro sería la región anterior de ¿quién? Del tálamo. Tálamo. El tálamo, justamente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la comunicación de los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, ¿sí o no? Sí. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? Todo bien, doc. Muy bien. Entonces, fíjense, de la anotación que hacíamos ahorita, la sustancia blanca, entonces, unas fibras eran fibras comisurales. Aquí, por ejemplo, resaltamos el fornix, que es el que nos interesa en esta región del diencéfalo. Pero también tenemos esta otra comisura muy importante que ya decíamos quién es. El Cuerpo cuerpo calloso. calloso. El cuerpo calloso. ¿Qué otra comisura nos faltaba? Ya tenemos dos. ¿Cuál nos faltaba? La blanca La anterior. blanca. La Sí, sí, sí. comisura blanca anterior, ahí la encontramos, fíjense. Si seguimos la lámina terminal, no, la intertalámica sí es una comisura, pero ¿de qué sustancia? A ver, otra vez. Gris, justo, gris, sí, gris. Monro es así, Monro, sin la E al final. ¿Sí? Entonces, a ver, también la comisura blanca anterior, también la comisura blanca anterior, pues está delimitando ¿a qué región? Es, el conducto interventricular. El conducto interventricular de Monro, justamente. ¿Sale?
Entonces, el límite posterior del conducto de Monro sería la región anterior del tálamo, ¿sí o no? Y los límites anteriores, parte lo está formando pues el fornix y parte la comisura la comisura, ya ven, ya está, me ando equivocando, la comisura blanca anterior, ¿sí o no? Sí, La comisura anterior la observamos en la región más superior si seguimos ¿la qué? Lámina línea terminal. terminal. Lámina terminal, no línea terminal, lámina terminal, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Ahí está. Entonces, fíjense, entonces, con relación a la lámina terminal, hacia arriba llegamos a la comisura blanca anterior. Y ahora, si nos vamos hacia abajo, ¿a quién encontramos? Aquí cortado. Es una estructura en la que se decusan fibras de la vía visual. ¿El quiasma? El Quiasma quiasma óptico. óptico. El quiasma óptico. Vean, aquí está cortadito. Entonces, el quiasma óptico, ¿ya lo vieron? Sí, Inmediatamente por debajo del quiasma, ¿a quién encontramos? hipófisis. La hipófisis. Vean incluso aquí el detalle que nos pone el néter, ¿no? Este lóbulo, ¿cuál sería? Se ve ahí como con otro tonito. La adeno. Adenohipófisis. La adenohipófisis, el lóbulo anterior. Y la otra, como más blanquecina, ¿cuál sería? Neurohipófisis. Hipófisis. La neurohipófisis. ¿Sí o no? Sí, doc. Entonces ahí está la hipófisis con sus dos lóbulos. Por eso, los tumores que les decía hace rato, los adenomas, ¿de qué porción se forman? De la adenohipófisis. De la adenohipófisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el prolactinoma del que hablábamos hace rato, si se forma ese tumorzote, ¿a quién comprime? El quiasma óptico. Al quiasma óptico. ¿Ya vieron? ¿Queda claro? ¿O no? Sí, doc. Muy bien. Quiero que observen lo siguiente. La hipófisis tiene un tallito. Este sería el tallo de la hipófisis. ¿Ya vieron? Sí, sí, sí. Y el tallo se forma desde esta región cónica. Todas las regiones cónicas, ¿cuál es el nombre para decir que una estructura es cónica? Así como la tuba uterina, su porción cónica. Infundíbulo, ¿sale? O región infundibular. Entonces, siempre que vean esta palabra infundíbulo, infundibular, hace referencia a una estructura en forma de ¿qué? ¿Qué con? De cono, ¿sí? Entonces, el infundíbulo, pues justamente es esta región cónica desde la que se forma el tallo, hipofisario, que pues sostiene a la glándula hipófisis, ¿sí o no? Sí, doc. Vean, a ver, referencia. ¿Qué nivel del tallo teníamos aquí? Mesencéfalo. Mesencéfalo. Entonces, fíjense, ¿qué nervio craneal será este que está emergiendo por acá? Es el oculomotor. El oculomotor, justo el tercero. Vean cómo, pues aquí está la fosa interpeduncular. Y al fondo de la fosa interpeduncular, fíjense, encontramos la sustancia perforada, ¿cuál? Inferior. No, superior, No, superior, superior. posterior, Ah, posterior, ¿sí o no? Sustancia perforada, posterior. Fíjate, esa región sería el corte justo a este nivel. A ver, ahí vamos a la... Anda medio lento. El corte está aquí, ¿sí o no? El corte está a ese nivel, el que estamos observando, el que estamos detallando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí estaría el tercer nervio craneal emergiendo de la fosa interpeduncular. Al fondo de la fosa interpeduncular encontramos la sustancia perforada, ¿qué? posterior. Posterior, porque ya revisaremos, por aquí adelante también encontramos la sustancia perforada, pero sería anterior, Anterior. ¿sí o no? Ahorita estamos en relación con la posterior. ¿Estamos de acuerdo?
Digo, Muy bien. Entonces, fíjense. Si ahí está la sustancia perforada posterior, entonces, aquí adelante está la hipófisis. Vean, esta prominencia, ¿cuál sería? Desde la vista inferior. Vimos aquí el quiasma, ya vimos la hipófisis, entonces aquí atrásito, ¿quién andaba? ¿El tubérculo qué? Mamilar. mamilar. Exacto, el tubérculo mamilar. Y les dije hace rato, esas tres estructuras, quiasma, hipófisis, tubérculo mamilar, ¿de qué región del diencéfalo formaban parte? Del hipotálamo. Del hipotálamo, ¿sí o no? Y desde la vista posterior del tallo, si se acuerdan, desde la vista posterior del tallo, observamos la glándula pineal, sus núcleos avenulares, que formaban parte del Epitálamo. epitálamo. Y a los lados, también por allá, a los lados, se veían estructuras del propio tálamo, ¿sí o no? Sí, doc. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí con el corte? ¿Con el corte a nivel del diencéfalo? Bueno, Segurísimos. Entonces ya tenemos identificadas las estructuras en la lámina, ¿no? La parte, digamos, pues sencilla, ¿no? Ahora fíjense, vamos a correlacionarlo. Por aquí tenemos un corte Sagitario. sagital, ¿sí? Y entonces estamos observando la cara medial de ¿cuál hemisferio? Izquierdo. Del hemisferio izquierdo, muy bien. Entonces fíjense, por aquí tenemos el lobo, el hemisferio, ¿no? Como tal, el hemisferio izquierdo. Y a lo mejor ya pueden identificar esta estructura. ¿Quién es esta estructura? Comunica ambos hemisferios. Cuerpo calloso. El cuerpo calloso. ¿Sí o no? Cuerpo calloso. Sí. Fíjense, vámonos del otro extremo, ¿no? Vámonos del otro extremo. Por aquí, ¿qué región encontramos? Tallo El tallo. cerebral. Tallo cerebral. Vean, la región de la médula oblongada, la región del puente, la región del mesencéfalo. Mesencéfalo. Quiero que vean incluso aquí en este corte, ahí se alcanza a ver, ¿qué creen que sea eso? En el mesencéfalo, en relación con el colículo superior. Núcleo rojo. Exacto, el núcleo rojo. ¿Sí se ve? ¿Ya vieron? Ahí está. Sí, se ve como oscurito. Ahí está el núcleo rojo. Aquí está el acueducto mesencefálico, ¿sí? Separando tectum de tegmentum, ¿sí? Luego, fíjense, aquí entonces llegamos a la región del diencéfalo. Entonces, vean, ¿esto qué sería? Esta región. El tálamo. El tálamo. Aquí se alcanza a observar, cortadita, ¿qué sería? La comisura intertalámica. Muy bien, ahí está la comisura intertalámica, ¿ya la vieron? Por aquí no se alcanza a ver mucho, ahorita vemos otro corte, pero ahí estaría el surco hipotalámico y entonces ya aquí la región del hipotálamo. Aquí cortado, por ejemplo, se ve el quiasma óptico. Aquí estaría la lámina terminal y se alcanza a asomar por ahí, parece ser aquí la comisura blanca anterior. Y fíjense, aquí encima del tálamo, ¿qué encontraríamos? ¿Qué serían estas fibras de sustancia blanca? El Fornix. fornix. El fornix, incluso se alcanza a ver, fíjense ahí como rojizo, ¿qué sería? ¿Es el plexo coroides? Es correcto, el plexo coroideo del tercer ventrículo, ¿sí o no? Esta pues básicamente es lo mismo, fíjense. Vamos a hacer un corte que tiene un acercamiento mucho más detallado. Fíjense, esta es clásica. ¿Ya vieron? Entonces otra vez, Sí. aquí se alcanza a ver parte del Mesencéfalo. mesencéfalo. Ahí está el acueducto. Colículos, ¿cuáles serían estos? Colículo Superior. superior, colículo Inferior. inferior. Ahí está otra vez, ¿no? A nivel del colículo superior, ese núcleo, ¿cuál es? El rojo. Rojo. Núcleo rojo. Vean, aquí ya entramos a región del tercer ventrículo, región del diencéfalo. Entonces, acuérdense, aquí a quién encontraríamos esta región, ¿cuál sería? El tálamo. El tálamo. Aquí se alcanza a ver cortadita, ¿quién sería?
La comisura. Comisura intertalámica. Comisura intertalámica. No se alcanza a ver muy bien, aquí estaría el surco hipotalámico y entonces aquí tenemos la región del Tálamo. Tálamo. ¿Sí? Fíjense, tercer ventrículo, límite anterior, aquí está cortada, ¿qué sería? Lámina terminal. Lámina terminal, si la seguimos hacia arriba, ¿a dónde llegamos? Sustancia blanca. Ajá, pero ¿cuál? Anterior. La comisura blanca Blanca anterior. Sí. anterior. Comisura, sí, sí, sí. Comisura blanca anterior. Esta ahorita no se los dije, se los complemento. Comunica a ambos tractos olfatorios, ¿sí? Tiene que ver con la comunicación de los dos tractos olfatorios, no se les olvide. Por acá abajo, si seguimos a la lámina terminal, ¿a dónde llegaríamos? ¿Qué está cortado aquí? Quiasma óptico. Quiasma óptico. Fíjense, por aquí se ve esta región cónica de la que está surgiendo un tallito. Esta región cónica, ¿quién sería? Infundíbulo. El infundíbulo, del que surge el tallo hipofisario, y pues aquí ya está cortada, no está. ¿Pero quién debería estar aquí? La hipófisis. La glándula hipófisis. ¿Tiene sentido o no? Sí. Sí, doc. A ver, otra vez, fíjense, otra vez, tomando como referencia el tálamo. Por aquí atrás, fíjense, ¿esta qué glándula sería? La pineal. La pineal, ¿ya vieron? Ahí está la pineal encima de los colículos superiores. ¿Sí? Ahí debería estar su núcleo avenular. Y también tiene una comisura avenular que se describe. Luego, encima del tálamo, acuérdense, van unas fibras de sustancia blanca, otras fibras comisurales. ¿Quiénes son? Fornix. El fornix. Y vean, justo también ahí encima del tálamo, ahí con medio rojizo, ¿esto qué sería? Plexo Plexo coroideo. coroideo. El plexo coroideo del tercer ventrículo. ¿Ya vieron? Ahora, vamos a agregarle. ¿Ven esta telita? Esta telita que se forma entre quién y quién. Díganme ustedes. Entre el fornix y el cuerpo calloso. Correcto. ¿Sí? Es un septo. Un septo que está como muy delgadito. Y se le conoce como septum pellucidum. Septum pellucidum. Si regresamos al esquemita, aquí se los puse con verde. ¿Sí? Ahí estaría el septum pellucidum. Nos sirve como referencia porque se encuentra entre cuerpo calloso y fornix. ¿Ya vieron? Sí. ¿Y por qué me importa el septum pellucidum? Porque es el límite que separa a los ventrículos, ¿cuáles? ¿A cuáles ventrículos separa el septum pellucidum? Laterales. A Sí, los los laterales. laterales, justamente. Por lo tanto, aquí nos encontraríamos parte del ventrículo lateral, ¿cuál? Derecho. Fíjate, Sí, ¿no? Sí. del izquierdo, ¿sí o no? Ok, Si sí, sí, sí. atravesáramos el septum pellucidum, ahora sí, al menos en esta lámina, llegaríamos al ventrículo lateral derecho, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, fíjense, septum pellucidum, entonces, es el límite de los dos ventrículos laterales, ¿sí o no? Sí, doc. Ahora, quiero que noten este detalle. ¿Ya vieron aquí este espacio? Sí. A ver, a ver, a ver, ahí está, ese espacio. ¿Qué creen que es ese espacio? Tal vez un conducto para llegar a otro ventrículo. Ajá, o sea, conducto Ventricular. ventricular o de Hoy no, eso es una velocidad. Monro, ¿sí o no? Ok, sí, sí, Conducto sí. interventricular o de Monro. Ahí lo vemos delimitado anteriormente por él. El Fornix. fornix. Incluso ahí pudiéramos agregar parte de la comisura blanca, ahorita lo veíamos en la lámina. Y su límite posterior era la región anterior del Tálamo. Del tálamo, sí. tálamo. Pues ahí está el conducto de Monro, que en este caso sería el conducto del lado derecho. ¿Sí o no? Sí. Porque por aquí vendría el del lado
Izquierdo. Izquierdo, ¿sí o no? Entonces, esta foto obligada casi casi, de evaluación para la región del diencéfalo. ¿Queda claro hasta aquí o hay alguna duda? Todo Todo bien, bien. Doc. Perfecto. Ahora fíjense, nada más para no dejar también esta parte. Ahorita me encontré esa fotografía. A ver si sobreviven. Otra vez anda por ahí todavía Omar. Y ya se fue. Bueno, fíjense. ¿Qué encontramos acá? Quiero que observen. Otra vez. Tenemos aquí el tallo, ¿ya vieron? Ahí está el Sí, tallo. La región de la médula Oblongada. prolongada. Por aquí la región del puente. 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 Y por aquí la región del Mesencéfalo. mesencéfalo. Fíjense, aquí que tenemos aquí detrás, ¿esto qué sería? Cerebelo. El cerebelo. Y quiero que observen, ahí están esas fibras, ¿qué serían? Esas fibras de sustancia blanca, fíjense. ¿Qué serían estas fibras? Los pedúnculos. Los pedúnculos, ¿qué? Cerebelosos. Cerebelosos. Cerebelosos, ¿ya vieron? Estas fibras, estos axones, ¿qué pedúnculo serían? ¿Qué pedúnculo? Mediales. El medio, ¿no? El medio, ¿sí o no? Medio. ¿Sí? Fíjense, por aquí se alcanzan a ver estas que vienen descendiendo, ¿no? Estas serían las del pedúnculo Superior. superior. Y fíjense, estas que vienen de la médula oblongada, y aquí se cortan, pero ahí van, ¿no? ¿Cuál Inferior. pedúnculo serían? El inferior, ¿ya vieron? O sea, no están huecos los pedúnculos, son axones que están comunicando el cerebelo con los distintos niveles del tallo cerebral. ¿Sí? ¿Queda un poquito mejor o no? Sí. Va. Muy bien. Entonces, pues esto es pues más o menos como la configuración externa, ya lo vimos, ¿no? Desde la vista inferior, esas estructuras que observamos del diencéfalo, ¿sí? Desde la vista posterior, cómo observábamos también esas relaciones, y desde el corte sagital, a lo mejor el corte sagital, pues es de hasta ahorita lo más complejo que llevamos. Y fíjense, pasamos entonces a estudiar de volada ahora el tálamo, ¿sale? Vamos al tálamo. Quiero que observen lo siguiente. Esta lámina está muy, muy interesante. La encuentran en el Atlas de Neurociencia de Netter. Y fíjense, aquí nos está mostrando el tálamo de un lado específicamente. ¿Cuál tálamo nos está mostrando? El izquierdo, ¿no? Exacto, nos está mostrando el tálamo izquierdo. Y si se fijan, aquí tiene un corte coronal que nos permite ver allá, fíjense, está cortada. ¿Qué dice? ¿La qué? Comisura intertalámica. Comisura o adhesión intertalámica. Entonces ahí está nuestro tálamo del lado izquierdo, ¿sí? Fíjense, para correlacionarlo un poquito con lo que veíamos hace rato. Los tálamos, hace ratito se los mostré así, ¿se acuerdan? Ahora estamos entonces observando el del lado izquierdo. Y tienen una estructura que los está separando. Esta estructura que tiene forma como de Y, ¿ya vieron? Sí, sí, sí. Entonces ahí no la pierdan de vista. Esa estructura, ¿sí? Se le conoce como la lámina medular interna. Y entonces me está separando a cada tálamo en 3 regiones, ¿sí? Fíjense, esta región correspondería a su región anterior, ¿sí? Esta región sería su región, ¿qué? De ambos tálamos, Media. cercana a la línea media. Entonces sería su Media. región Medial. medial. Y por lo tanto, la otra región sería su región Lateral. Lateral. lateral, que se extiende hasta la región posterior, ¿sí o no? Es como la más extensa. Entonces no pierdan de vista
Nos vamos a enfocar en el tálamo izquierdo, ¿sí? Regresando entonces a la lámina que ahorita les comentaba del néter. Entonces aquí tenemos una vista lateral del tálamo específicamente izquierdo. Entonces fíjense, quiero que identifiquen esta estructura que lo separa y que tenía forma de Y. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Lámina interna medular. Lámina medular Ah, interna. ¿Ya interna. vieron? Entonces, esa lámina medular interna nos está ayudando a separar las regiones del tálamo. Entonces, fíjense, aquí con amarillo, ¿cuál región sería? Entonces, La Anterior. anterior. anterior, ¿sí? Región anterior. Luego, por allá, cercano a la línea media, ¿cuál tálamo sería? Media. La región medial. Y ahora, por aquí, lo que vemos más extenso, que se extiende hasta la región posterior, sería la región Posterior. lateral, lateral. ¿sí o no? Lateral. Sí, sí, sí. Lateral, ¿sí? Entonces ahí está. Pónganle de una. El núcleo, aquí la región anterior es todo un núcleo, que se llama así, núcleo anterior. Y ese núcleo anterior del tálamo forma parte del sistema límbico. Entonces, pues le podemos llamar el tálamo límbico, simplemente. Entonces, ¿cuál núcleo del tálamo corresponde al tálamo límbico? La anterior. La anterior. El anterior, ¿sí o no? Sí. No se les olvide, esa es clásica. Entonces, tálamo anterior es tálamo límbico. Luego, de aquí nos vamos a detallar sobre todo, fíjense, vámonos a la región lateral. En la región lateral tenemos muchos núcleos, que de hecho así se van, así se llaman, ¿sí? Fíjense, dorsal lateral, lateral posterior, ventral, bueno, aquí se llama ventral anterior, pero fíjense, por aquí ventral lateral, ventral posterolateral, y allá en la profundidad un ventral posteromedial, pero básicamente pues todos estos núcleos son de la región lateral. ¿Me explico? Sí. Me voy a detener en los más importantes, ¿sí? Me voy a detener en los más importantes, no lo pierdan de vista. Fíjense, por ejemplo, hablando de algunas vías sensitivas, ¿sí? Aquí afortunadamente los núcleos que están en color azul, pues reciben información de vías sensitivas y los núcleos que están en rojo reciben información de vías motoras, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí este núcleo, mucha atención, ventral posterolateral, ¿sí? Fíjense, el ventral posterolateral quiero que observen de dónde está recibiendo información el ventral posterolateral. Fíjense, ¿de cuáles lemniscos? El medial. Del lemnisco Oh, medial, el o sea, de espinotalamo. la vía que La siliconiforme. grácil cuneiforme y del lemnisco espinal, o sea, que está relacionado o está conformado por el tracto ¿cuál? Espinotalámico. Espinotalámico, ¿sale? Entonces, núcleo ventral posterolateral está recibiendo información de dos lemniscos, del medial, que es la vía grácil cuneiforme, y del espinal, que es básicamente el tracto espinotalámico. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Y si lo vemos desde esta perspectiva, el ventral posterolateral está recibiendo información sensitiva del cuello hacia abajo. Del cuello hacia abajo. Entonces, ¿qué parte sensitiva me faltaría? ¿Información sensitiva de dónde? El cuello para arriba, ¿no?
Exacto, de la cabeza, básicamente. Entonces, fíjense, para eso tenemos el núcleo ventral posteromedial. Quiero que observen, ¿cuál lemnisco está recibiendo el ventral posteromedial? El trigeminal. El lemnisco trigeminal. ¿Se acuerdan? Sí. Este lemnisco pues trae información sensitiva de la cara, no se les olvide. Y si se acuerdan, pues teníamos esto, ¿no? El tracto trigeminal, ¿se acuerdan? El tracto trigeminal eran los axones de los nervios que llegaban a hacer sinapsis al núcleo trigeminal, y los axones que salían del núcleo trigeminal son los que formaban el lemnisco trigeminal. Entonces, el lemnisco trigeminal está llegando a hacer sinapsis al núcleo ventral posteromedial. Y vean, no solamente información que viene del núcleo trigeminal, también de qué otro núcleo viene a hacer sinapsis al núcleo ventral posteromedial. El solitario. Del núcleo solitario, específicamente información gustativa. ¿Sí? Entonces, la vía del gusto hacía sinapsis en el núcleo solitario, y luego del núcleo solitario se dirige al núcleo ventral posteromedial del tálamo también. ¿Queda claro? Sí. ¿O no? Sí, no. Entonces, estos dos núcleos súper bien aprendidos, ¿qué vías reciben? ¿Sale? ¿Qué tractos? ¿Qué lemniscos? Son súper, súper importantes y por lo tanto, pues también muy preguntables, ¿vale? Sí. Muy bien. ¿Cómo? No. A ver, el tálamo aquí está formando un relevo. Esta información no termina aquí. Fíjense, aquí nada más le estoy mostrando una parte de la lámina. Fíjense, si vemos toda la lámina, la información que está llegando al tálamo, luego ¿a dónde se va a proyectar? A la corteza. A la corteza cerebral. Así es. O sea, aquí no termina la información. Y fíjate que el tálamo tiene, o sea, sí se ha demostrado que tiene un componente que detecta dolor y temperatura. ¿Sí? Entonces, lesiones talámicas pueden dejar a esa persona con sensaciones alteradas de dolor y temperatura. Pero, pues aquí no terminan las vías sensitivas. Hacen relevo en el tálamo y luego del tálamo se dirigen hacia la corteza. Ya lo decíamos hace rato, ¿no? Por ejemplo, en la vía, ¿cuál vía del cerebelo iba hacia el tálamo? Corticotalámica. No, ahora, a ver, del cerebelo, de un núcleo profundo del Ah, cerebelo hacia el tálamo. ¿Cómo se llamaba esa vía? Globoso, no sé qué. No, para nada. A ver, si va al tálamo, ¿en qué termina? talámico. En talámico, ¿no? A ver, ¿cuál de las eferencias del cerebelo terminaba en talámico? La dentotalámica. Dentotalámica, Oh, ¿sí o sí, no? sí, sí. Ahí está, la dentotalámica. Pues la dentotalámica va del núcleo dentado, ¿hacia dónde? Está bien, Hacia el Héctor. tálamo. Haremos como que no vimos nada. Bueno, entonces fíjense, ahí está la vía dentotalámica. Quiero que regresemos ahora aquí al tálamo. Si vemos específicamente a qué núcleo está llegando, ¿sí? Esa información aquí nos dice, ¿no? Viene desde el cerebelo y también, pues, del núcleo rojo. Entonces, desde el cerebelo, ¿qué tracto está llegando al tálamo? Tracto o vía Dentotalámico. dentotalámica, ¿sí o no? Sí. Está llegando al núcleo ventral. Pero vean, este núcleo ventral está también dividido, ¿no?
en un núcleo ventral lateral y en un núcleo ventral intermedio. Entonces, pues básicamente está llegando a esos dos núcleos ventrales. ¿Ya vieron? Sí. Y lo mismo, o sea, ya revisaremos más adelante, pues del tálamo ahora pues se proyecta a la corteza motora, en este caso. ¿Sí? Entonces ahí está. Desde el cerebelo, entonces le pudiéramos poner ahí bien específico, ¿no? Tracto dento talámico. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, doc. Entonces está llegando el tracto dentotalámico al núcleo ventral lateral y ventral intermedio. Y vean, para revisar este otro núcleo que está recibiendo información, fíjense, de la sustancia negra a nivel del mesencéfalo, del globo pálido, ya veremos, ¿no? De los núcleos de la base en general, está llegando al núcleo ventral anterior, por ejemplo. Entonces, núcleo ventral anterior recibe información de sustancia negra, esa la vimos en mesencéfalo, ¿no? La podemos asociar directamente. Pero la sustancia negra, recuerden que funcionalmente trabaja con un grupo de núcleos que se llaman núcleos de la base. Entonces, ¿cuál núcleo del tálamo está recibiendo información relacionada con la regulación del movimiento desde los núcleos de la base? El ventral anterior. Y aquí otra vez, el ventral lateral y ventral intermedio están recibiendo información del cerebelo. ¿De cuál tracto? Del tracto dentotalámico. O sea que viene del núcleo dentado hacia el tálamo. ¿A cuáles núcleos? Ventral lateral y ventral intermedio. ¿Queda claro? Doc. Muy bien. Y ahora fíjense, para terminar, ¿cuáles hay que poner mucha atención de los núcleos del tálamo? Fíjense. Acuérdense que esta región lateral del tálamo se proyectaba hacia la región posterior. Esta región posterior forma aquí un núcleo bien grandote que se le conoce como pulvinar. ¿Sí? Y justo aquí debajito en el pulvinar encontramos unos núcleos muy interesantes, que son los núcleos o cuerpos geniculados. ¿Sí? Núcleos o cuerpos geniculados. Fíjense, si me regreso a la vista posterior del tallo, fíjense, aquí está la vista posterior del tallo. Entonces, acuérdense, ¿colículos qué? Superiores. Colículos Inferiores. inferiores. Vean, aquí están los tálamos y aquí están específicamente esos núcleos que son los cuerpos ¿qué? Geniculados. Aquí está un cuerpo geniculado. ¿Este cuál sería? Medial. El medial y por aquí estaría el Lateral. lateral. Y aquí quiero que observen esta relación. Voy a bajar un poquito aquí la lámina para que se vea mejor. Entonces, fíjense. El colículo inferior, quiero que observen aquí, el colículo inferior, ¿a qué cuerpo geniculado se está proyectando? Al medial. Al medial, eso es bien importante, ¿sí? Bien importante porque nos está hablando de la vía auditiva. La vía auditiva, acuérdense, uno de sus relevos es en los cuerpos geniculados, perdón, en los colículos inferiores, y de aquí ahora nos vamos al cuerpo geniculado medial. ¿Sale? Entonces, por eso, fíjense, aquí nos dice cuerpo geniculado medial, vean, está recibiendo fibras de la vía, ¿qué dice aquí? Acústica. Acústica o auditiva. Y si nos vamos más específicos, es información que viene del colículo, ¿cuál? Inferior. Del colículo inferior. ¿Sí? Y fíjense, así como los colículos, los cuerpos geniculados, el medial, por lo tanto, es auditivo, y entonces el lateral recibe información de cuál vía. Visual.
de la vía visual. Vean, recibe específicamente el tracto óptico. ¿Dónde habíamos visto el tracto óptico? Es la porción de la vía posterior al quiasma, visual. ¿no? Exacto, que continúa posterior al quiasma óptico. ¿Sí? Entonces, súper importante. El cuerpo geniculado lateral está recibiendo el tracto óptico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doc. Y ya para terminar, cuerpo geniculado medial más cuerpo geniculado lateral conforman el Metatálamo. Metatálamo, ok. metatálamo. Así es, Carlos. El metatálamo. ¿Sí? Entonces, esos núcleos, sí o sí, hay que aprendérnoslo. ¿Sí? Núcleo anterior, ¿qué habíamos dicho? Era parte del sistema Parte del límbico, ¿no? sistema límbico, justamente. Ventral posterolateral, ¿cuáles lemniscos recibía? El medio y el espinal. El lemnisco medial, o sea, vía gracili, cuneiforme, y el lemnisco espinal, o sea, tracto ¿cuál? Vale. Tracto espino talámico, ¿sí o no? Oh, ok. Sí, sí. Si lo asociamos todavía más específico, acuérdense, lemnisco espinal es tacto, trae información de tacto, tacto de taco, tacto, proto, pático, ¿sí o no? O sea, dolor y temperatura. Y el Sí. lemnisco medial, ¿qué tacto? ¿Qué información del tacto trae? Tacto, Fino, ¿no? epi, ¿qué? Crítico, ¿sí o no? Tacto discriminativo. Acuérdense, Ok. evolutivamente, el más viejito es el protopático, detecta dolor y temperatura. Y el más desarrollado evolutivamente es el epicrítico, es decir, el que ya detecta vibración, las texturas, el peso, ¿sí? Todas las características como muy específicas de las estructuras que a través del tacto podemos reconocer. Entonces, básicamente toda la información táctil a partir del cuello hacia abajo la está detectando núcleo ventral póstero lateral. Está llegando a ese núcleo a través de los dos lemniscos, del lemnisco espinal conformado por el tracto espinotalámico y el lemnisco medial conformado por los tractos gracili cuneiforme. ¿Sí o no? Sí, doc. Ahora, nos falta la cara. ¿Cuál núcleo recibe información sensitiva de la cara? Ahí sí el trigeminal, ¿no? Bueno, Núcleo el Medial. ventral póstero ventral póstero medial. medial. A que ahora sí recibe información del lemnisco, ¿cuál? Trigeminal. Trigeminal, que viene justamente, son axones que vienen del núcleo trigeminal, pero también recibe información que viene del núcleo Oh, sí, solitario. solitario. Esta información es información gustativa específicamente del núcleo solitario. ¿Sale? Entonces, fíjense, aquí estamos, estos son los dos núcleos sensitivos más importantes. Ventral posterolateral recibe del cuello para abajo, ventral posteromedial de toda la cabeza. ¿Sí o no? Sí. Ok. De los motores, núcleo ventral lateral y ventral intermedio, ¿de dónde recibían información? Del tracto hipotalámico. Del tracto dentotalámico, o sea, información que viene del cerebelo Del- y también información que viene desde el núcleo rojo. Mientras que el núcleo ventral anterior recibe información que viene de los núcleos de la base, incluida la sustancia Nigra. nigra del mesencéfalo. Y finalmente, cuerpo geniculado medial. Cuerpo geniculado medial recibe información de la vía, ¿cuál? Auditivo.
Auditiva, específicamente información que viene del colículo Inferior. Inferior. inferior y el cuerpo geniculado lateral recibe información que viene del tracto, Óptico. Óptico. o sea, vía Visual. visual, ¿sí? Cuerpo geniculado medial y cuerpo geniculado lateral conforman el Tálamo. 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 Y acuérdense, toda esta información que estamos observando que llega al tálamo no se queda aquí. El tálamo es un sitio de relevo, ya que recibió la información, ahora ¿a dónde la va a proyectar? La corteza cerebral. A la corteza cerebral. Y pues ya más adelante que revisemos la corteza, ya le daremos específicamente giros y áreas numéricas de Brodmann y correlacionaremos nuevamente pues el tálamo con la corteza cerebral. ¿Queda claro? Hasta aquí este abordaje pues de los puntos más importantes del tálamo. Sí, doc. Perfecto. Pues entonces con esto terminamos por el día de hoy.